Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy hablaremos sobre un tema que impacta la vida de muchos jóvenes. ¿Cómo afecta emocionalmente el divorcio de los padres a los hijos adolescentes? El divorcio no solo separa a dos personas, también transforma la vida de quienes más aman, sus hijos. Pero, ¿cómo afecta emocionalmente a los hijos adolescentes? Hoy hablaremos de una realidad que muchos viven en silencio. Bueno, sabemos que el divorcio es la separación legal de un matrimonio y es una decisión que toman los padres. Sus efectos pueden impactar profundamente a los hijos, especialmente a los adolescentes. Durante esa etapa de cambios y formación de identidad, la separación de los padres puede generar emociones como tristeza, enojo, confusión o miedo a estar solos, además de afectar su conducta, su rendimiento escolar y sus relaciones sociales. En este video de investigación intentaremos entender cómo afecta emocionalmente el divorcio a los hijos adolescentes para nosotros poderles brindar apoyo, estabilidad y un entorno de respeto y un diálogo que favorezca su bienestar y su desarrollo integral. En este video entrevistaremos a algunos adolescentes para conocer sus experiencias y sentimientos frente al divorcio de sus padres. También hablaremos con un especialista que nos ayudará a comprender mejor estas emociones y las estrategias que podemos aplicar para ayudar a enfrentar esta situación de una manera saludable. Para continuar con esta investigación, quiero mencionar que muchos autores que van a fundamentar las emociones en el divorcio. Una de ellas es Judith Wallerstein, que es una psicóloga estadounidense que realizó un estudio con 131 niños cuyos padres habían iniciado el proceso del divorcio, y esto le tardó 25 años. Explica que el divorcio no es un evento pasajero para los hijos y que esa experiencia puede influir en su desarrollo emocional a largo plazo. También menciona que muchos niños viven el divorcio como una ruptura profunda de su seguridad emocional y pueden sentir tristeza intensa, miedo al abandono y confusión y enojo hacia uno o ambos padres. Otro de los autores más importantes que estudia las emociones de los hijos en el divorcio es Robert Emery, que es un psicólogo e investigador. Él escribió muchos libros en los cuales menciona que la separación de los padres no solo va a afectar a los hijos, sino también las discusiones y los conflictos constantes que ellos tengan. Cuando hay discusiones frecuentes, los niños pueden desarrollar ya sea ansiedad, estrés, tristeza o problemas de conducta. Robert menciona y destaca que los hijos se adaptan mejor cuando los padres cooperan después del divorcio, cuando ellos tienen una comunicación clara y cuando se mantiene una rutina que tuvieron antes del divorcio, y que no se involucra a los hijos y escuchen los problemas de los padres para que los hijos puedan tener una mejor estabilidad emocional. Esta investigación se define bajo un enfoque mixto, ya que integra de manera estratégica la recolección de datos numéricos y la exploración de experiencias humanas. Por un lado es cuantitativa, porque implementamos unas preguntas que nos permiten medir con precisión estadística el impacto en el rendimiento escolar y las conductas entre los adolescentes. Pero también al mismo tiempo es cualitativa, porque profundizamos en la dimensión emocional, analizando los sentimientos y las vivencias personales de los adolescentes a través de sus propios testimonios. Para nuestra investigación seleccionamos una población de adolescentes entre 12 y 17 años, ya que es el grupo que vive de forma más directa estos cambios familiares. En cuanto a la técnica, utilizamos un cuestionario como herramienta principal. Este instrumento se basó en una serie de preguntas diseñadas para obtener los datos numéricos y también al mismo tiempo permitir que los adolescentes expresaran sus vivencias de manera abierta. ¿En qué etapa de tu vida tus padres pasaron por el divorcio y qué emociones sentiste o qué experiencia me puedes contar que pasaste durante ese proceso? Sí, claro, recientemente a mis 16 años mis papás se divorciaron debido a diferencias de ellos. Principalmente la razón fue de mi papá, que no comprendía actitudes pues, que él decía de mi mamá. No comprendí muy bien a mi papá.
me afectó. ¿Tus padres hicieron algún acuerdo para que te sintieras bien emocionalmente, para no perder esta rutina antes de divorciarse? La verdad es que no, lo único es que pues actualmente voy a la escuela y lo único que hace mi papá es irme a buscar y me lleva a mi casa. Y es todo por decirlo la interacción que tengo con él. Ya de ahí me la paso todo el día con mi mamá en mi casa y mi hermano. Es todo. María, ¿en qué etapa de tu vida tus padres pasaron por el divorcio y qué emociones sentiste o qué experiencias me puedes contar que pasaste durante ese proceso? Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y alguna de las emociones que pasé fue el abandono y la tristeza, ya que el abandono fue por parte de mi padre, ya que él se fue de la casa, y la tristeza más que nada de ver solo y triste a mis. ¿Crees que el divorcio de tus padres afectó tu rendimiento escolar o tu forma de socializar? Sinceramente en mi rendimiento escolar sí un poco, bajé calificaciones, pero en hacer amistades y todo eso no, porque siempre me pusieron o me dijeron que los problemas de ellos era parte de mis problemas o de mi vida. Okay. ¿Tus padres hicieron algún acuerdo para que te sientas bien? O sea, como para no perder esa rutina que tenían antes de divorciarse. Sinceramente no, ya que antes de divorciarse ya estaban un poquito alejados, entonces fue más que nada que mi papá se alejó muy bruscamente y ya sería todo. ¿Por qué el divorcio impacta tanto emocionalmente a los hijos adolescentes? Pues lo que hemos podido observar, ver en las escuelas es que cuando existe esa ruptura familiar, esa separación del padre o de la madre o la ausencia de uno u otro, los niños siempre tienden como que a sentir ese pesar. ¿Cuáles son las emociones más comunes en los hijos jóvenes? Las emociones más comunes, pues a veces es la armonía, dependiendo. Aquí el especialista nos confirma lo que vimos en nuestras preguntas, que cuando estamos mal emocionalmente por el divorcio de nuestros padres, es imposible concentrarnos. Básicamente es el estrés de la casa se lleva a la escuela y por eso las calificaciones bajan, porque nuestra mente está ocupada tratando de entender lo que pasa en nuestra familia, lo que pasa en casa. Entonces, ¿me puedes contar qué pasaste durante ese proceso? Sucedió cuando, más o menos cuando ya había terminado la prepa y me sentí triste. Primero me sentía como muy desanimada, pues también sentía como decepción, pero más que nada me sentía triste por mi mamá. Para finalizar esta investigación, tenemos como conclusión y reflexión que investigar cómo afecta emocionalmente el divorcio a los hijos jóvenes nos va a permitir comprender que este no va a ser solo un proceso que va a presentar la separación de una pareja, sino también un cambio profundo en la vida emocional y familiar de los hijos.